Buenas tardes, estimados televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su noticiero cultural por la señal de TVUCB, el canal que apuesta por el arte, la educación y la reflexión. Mi nombre es Fabián Larrea y es un gusto acompañarlos en esta jornada informática dedicada a la literatura peruana y sus grandes exponentes. En la edición de hoy les tenemos preparada una entrevista muy especial sobre un cuento poco conocido, pero profundamente simbólico, del gran escritor y poeta peruano César Vallejo. Se trata de El Unigénito, un relato breve pero intenso, que nos presenta una mirada crítica y conmovedora sobre temas como el amor, el sufrimiento y el misterio de la muerte. Para hablar de ello, tenemos a una invitada muy especial. Estaremos conversando con una invitada especialista en psicología, quien nos ayudará a comprender el contexto y los significados detrás de esta obra tan singular. Así que no se despeguen de sus pantallas, que en unos instantes daremos inicio a esta gran entrevista, exclusiva, obviamente, sobre El Unigénito, aquí en TVUCB, donde la cultura también es noticia. Hoy quiero hablarles sobre una obra literaria. Aunque es breve, está cargada de simbolismo, emoción y profundidad existencial. El cuento El Unigénito del gran César Vallejo. Pero para entender esta historia es importante conocer primero a su autor. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892 y es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana. Aunque es mundialmente reconocido por su poesía, especialmente obras como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, también incursionó en la narrativa, con sus cuentos como el que se va a hablar el día de hoy, El Unigénito, que son menos conocidos pero igual de potentes, porque revelan su sensibilidad ante el dolor humano, el amor, la muerte y la trascendencia. Este cuento es una historia profundamente trágica y simbólica. Les voy a contar un poco. Se centra en Marcos Lorenz, un personaje considerado extraño por la sociedad, pero que es retratado con sensibilidad y profundidad. Lorenz lleva 10 años enamorado de Nérida, una mujer a la que nunca ha podido tener, pero a quien ama con fidelidad absoluta. Su amor es platónico, idealizado y sostenido por una esperanza silenciosa que lo consume por dentro. Cuando Nérida anuncia su matrimonio con otro hombre, el señor Lorenz se derrumba. A pesar de su dolor, él asiste a la boda, y justo en el momento de la ceremonia religiosa ocurre un acto desesperado y profundamente simbólico. Lorenz interrumpe el ritual, se acerca a la novia y le da un beso, el único gesto físico de amor que pudo ofrecerle en vida. ¿Por qué digo en vida? Porque acto seguido, Lorenz muere en el altar. Pero minutos después, Nérida también fallece, como si la muerte fuera el único destino posible para un amor no correspondido, que había cruzado todos los límites humanos posibles. El cuento culmina con una escena profundamente simbólica. Años después, un niño hermoso y melancólico aparece en la ciudad. Tiene un rostro que estremece al señor Walcott. ¿Quién es el señor Walcott? El señor Walcott es el esposo de Nérida. Y el lector queda con la fuerte impresión de que ese niño podría ser una especie de reencarnación del amor imposible. O tal vez una representación simbólica de la unión eterna entre Nérida y Marcos Lorenz. Este cuento no es solo una historia de amor frustrado. Es una tragedia con elementos místicos, una drama que cuestiona los límites del deseo, la locura, la fe, el destino y la muerte. Y es como muchas obras de Vallejo, una meditación sobre el humano, sobre aquello que no puede decirse con palabras, pero que se siente profundamente. Y seguidores de la TVUCB.
Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una invitada muy especial que nos ayudará a comprender el lado más humano y emocional del cuento del unigénito, de César Vallejo. Me refiero a la doctora Nicole Silva, reconocida psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia en el campo de la salud mental y el acompañamiento emocional. La doctora es egresada de la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Psicología de la Salud y ha participado en diversas investigaciones sobre el impacto de las emociones en la literatura y la vida cotidiana. Además de su labor clínica, la doctora Silva ha sido un ponente en congresos nacionales e internacionales, abordando temas como el duelo del amor, idealizado de la salud emocional de los jóvenes y la relación entre arte, trauma y sensación. Actualmente dirige un centro de orientación psicológica y es docente universitaria en temas de psicología y cultura. Hoy nos acompaña para ofrecer un análisis psicológico del cuento El unigénito y ayudarnos a reflexionar sobre los conflictos internos del protagonista, a la idealización del amor y manera de sentimiento emocional. Puede afectarnos y es reconocido a tiempo. Sin más preámbulo, les doy el pase a mi compañera, que estará a cargo de la entrevista de la doctora. Hoy en TUSB tenemos el placer de conversar con la psicóloga clínica, la doctora Nicole Silva Bayona, especialista en la salud emocional y en el análisis literario desde la perspectiva psicológica. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar sobre el cuento tan intenso y simbólico como El unigénito de César Vallejo. Desde su especialidad, ¿cómo interpreta usted a la figura de Marco Lorenz? ¿Podríamos considerarlo como un personaje con algún trastorno o simplemente como un hombre profundamente sensible? Marcos Lorenz es un personaje emocionalmente complejo. No necesariamente encaja en un diagnóstico clínico claro. Es alguien que ha construido toda su vida emocional alrededor de un amor no correspondido. Pero si vemos rasgos de idealización obsesiva, posiblemente de depresión encubierta. Y ha mantenido esa ilusión durante 10 años, sin contacto real con la persona amada. Este tipo de vínculos tan intensos y unilaterales puede derivar en estados de dependencia efectiva. Y cuando la realidad rompe esa fantasía, como el anuncio de la boda de Nérida, el impacto emocional es devastador. En ese sentido, Vallejo retrata muy bien cómo la mente humana puede aferrarse a un sentimiento, incluso si está desconectado de la realidad. El desenlace del cuento es trágico, pero a la vez muy simbólico. ¿Qué representa ese último beso de Lorenz y su muerte inmediata? Este acto es muy potente desde el punto de vista psicológico. Podemos interpretarlo como una explosión emocional reprimida durante años. El beso representa un cumplimiento de un deseo postergado, la materialización de un amor imposible que él jamás pudo vivir en vida. Es como si en ese instante Lorenz canalizara toda su existencia en un solo acto. Es un cierre que paradójicamente solo puede dar en el umbral de la muerte. La muerte inmediata tras el beso puede entenderse una liberación simbólica, o como incluso la única forma que él pudo consumar su amor. Es un mensaje fuerte sobre la intensidad del deseo humano y fragilidad emocional cuando ese deseo no se encuentra en el caudal real. Doctora, en su opinión, ¿qué mensaje psicológico o emocional deja este cuento a los lectores hoy en día? Creo que el unigénito nos deja una gran lección sobre la importancia de aceptar la realidad emocional. Nos muestra cómo idealizar en exceso a una persona que nos lleva a perder el equilibrio emocional. Del silencio y no poder compartir el dolor, Vallejo nos recuerda que las emociones no expresadas o reprimidas de años no desaparecen. Se transforma en peso, en frustración o incluso en una enfermedad. Como psicóloga, creo que este cuento es un llamado a la reflexión sobre nuestros vínculos afectivos, sobre la necesidad de vivir el amor en el presente y la importancia de buscar ayuda emocional cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. Muchas gracias, doctora Silva, por darnos un análisis tan claro y profundo. Nos ha ayudado a ver el unigénito con unos ojos más humanos y más cercanos.
Gracias a ustedes. Y recuerden, la literatura como la psicología también puede ser una forma de sanar. Agradecemos profundamente la presencia de la doctora Verónica Castañeda, no solo por su claridad al explicar, sino por ayudarnos a mirar el cuento El Eugénito desde una perspectiva más íntima, más humana. Sus respuestas nos han permitido comprender que este relato de César Vallejo no es simplemente una historia de amor imposible, sino también una exploración del dolor emocional, la soledad y la fragilidad del ser humano cuando sus tres sentimientos no se encuentran salida ni consuelo. El análisis que la doctora nos brindó sobre Marcos Lawrence nos revela un personaje profundamente afectado por la idealización del amor y por el peso de una espera que nunca se concretó. Nos hizo reflexionar sobre cómo la represión emocional puede convertirse en un sentimiento silencioso y cómo en algunos casos la muerte puede ser percibida literaria o simbólicamente como la única forma de liberar un amor imposible. Nos quedamos también con ese mensaje tan necesario, la importancia de aceptar la realidad emocional, de aprender a soltar y de buscar ayuda cuando el sufrimiento nos supera. La literatura de Vallejo, como bien dijo la doctora, no solo conmueve, nos interpela, nos revela y también puede sanarnos. Gracias nuevamente, doctora Castañeda. Adentrarnos en el mundo literario y emocional de César Vallejo a través de su cuento El Unigénito, un relato que, más allá de la ficción, nos invita a reflexionar sobre la intensidad de los sentimientos humanos, la soledad y los límites del amor no correspondido. Agradecemos profundamente a todos los que nos acompañaron desde sus hogares y recordemos que la literatura no solo entretiene, nos confronta, nos enseña y nos transforma, y en un mundo tan acelerado como el de hoy, detenernos a leer y comprender el alma de un personaje también puede ser una forma de comprendernos a nosotros mismos. Nos despedimos hasta una próxima edición. Soy Emma Miranda y esto fue TVUCB, donde la cultura